El regreso de Pedro Infante. Crimen de Estado, parte 4. El actor Armando Silvestre también es amenazado. También es conocido el relato del actor Armando Silvestre, quien en un programa de televisión que realizaron en su honor, menciona entre muchos detalles de su incursión en el cine nacional y sus idilios amorosos con diversas actrices de la época de oro del cine mexicano, entre ellas a Gloria Marín, quien inclusive dice el actor que estuvo a punto de ser descubierto por Jorge Negrete, ya que se encontraba con la actriz en su casa y llegó el cantante y Armando tuvo que esconderse en el closet de la habitación. El susto que me llevé, menciona el actor al referirse que en el closet había un retrato enorme de Jorge, por lo que pensó que era el charro cantor quien estaba ahí para reclamarle. Dice, afortunadamente era solo una foto. Sin embargo, lo que más nos impacta es la versión que cuenta Armando, donde dice que tuvo un amorío con una chica de nombre Linda Cristian, quien en esos tiempos era amante de o tenía una relación con el presidente Miguel Alemán Valdés, el cual, dice el actor, que le mandó unos guaruras para darle un ultimátum de que no volviera a ver a la chica, sino que se atuviera a las consecuencias. Dice el actor, pues yo que me iba a poner a discutir. Les dije, claro que sí, no vuelvo a verla y me tuve que ir a California algunos meses hasta que se olvidara el suceso. Todo esto también es parte de lo que se sabe a ciencia cierta de que el presidente alemán tenía su fama de mujeriego y el gusto por las jóvenes actrices y mujeres guapas de la época. Sus allegados sostenían la versión de que Miguel Alemán Valdés no fumaba ni tomaba, pero su único vicio eran las mujeres guapas y cumplía sus caprichos extravagantes. En el caso de la joven Christian Martel no era la excepción, según testigos que afirman su relación muy cercana a la ex Miss Universo de 1953 y que también su hijo tuvo que ver con ella e inclusive es su actual esposa como mencionamos. Las relaciones de la Miss con el ídolo de Guamúchil son muy comentadas entre artistas, ya que Pedro al parecer estuvo realmente enamorado de ella y al parecer ella de él. Por lo que sabemos de lo autoritario y ególatra que era el presidente alemán, lo cual tal vez al enterarse de esta noticia y a petición de su hijo Miguel Alemán Velasco el Jr., descargó sobre Pedro Infante su rencor y su odio a tal magnitud de desaparecerlo del mapa como figura mundial, al menos en su persona física, tal vez inclusive como se lo prometió el Junior en un momento dado cuando le dijo que lo mataría en el nombre y sufriría en el hombre, como comentamos en líneas más arriba. Sin embargo, Miguel Alemán Velasco, el Junior, el hijo del cachorro de la revolución, estuvo eh, y sentía, en este caso desde su adolescencia, atracción por el mundo artístico, de manera tal que siendo el hijo del presidente, en el periodo en el que estuvo su padre, de 1946 a 1952, Miguel Alemán Velasco Jr., como él mismo hace mención, fortaleció muchas amistades del medio artístico, entre las cuales se encontraba Jorge Negrete, Mario Moreno Cantinflas, Antonio Badú y Antonio Matou, entre otros más. Este último, Antonio Matou, representante de Pedro Infante, de tal suerte que llegó a asociarse con el Charro Cantor para hacer una empresa productora, al igual que una revista de nombre La Voz. Fue precisamente el hijo del cachorro de la revolución quien planificó y llevó a cabo su deseo de juntar a los dos grandes ídolos del cine nacional en una película que no querían realizar ni uno ni otro debido a un respeto mutuo que se sentían entre sí y no querían exponerse ante el público, ya que las debilidades de uno eran fortalezas en otro y viceversa.
Aunque eran buenos amigos ambos, tanto Jorge como Pedro, a final de cuentas, en base a una insistencia de Miguel Alemán Velasco el Jr., se realizó esta filmación, ya que Negrete era su socio y Mataux su amigazo. Y este último convenció a Pedro Infante para que, eh, como dice en un reportaje que le realizaron en algún tiempo, fue precisamente este gusto lo que lo llevó a frecuentar también, al igual que su padre, mujeres hermosas del mundo del espectáculo, actrices, modelos y cantantes. De esta manera las reuniones y eventos que realizaban donde acudían políticos y los personajes de moda del medio artístico es donde se desenvuelve esta tragedia del ídolo nacional. Cristian Martel, la ganadora del concurso de Miss Universo, cautivó a muchos y entre ellos estaba un junior poderoso y el ídolo del pueblo. Pedro Infante, amigo de Fidel Castro. ¿Sería Pedro Infante también enemigo político? Hasta aquí, una vez narrado lo anterior, debemos de hacernos la siguiente pregunta. ¿Fueron las causas de la desaparición de Pedro solamente por cuestiones personales contra los alemán? ¿O acaso hubo otras razones también políticas? Debido a la seriedad de nuestra investigación, es nuestro deber también mencionar que la posibilidad de que haya aún más de este drama digno de una película, y es que las posibilidades de que Pedro Infante hubiese estado inmiscuido en actividades políticas internacionales, como lo es el apoyo de la pre-revolución cubana en las épocas antes de su triunfo en 1959. Esto no encajará en el sentimentalismo de muchos, sin embargo, cabe señalar que existen solo indicios de que pudo haber sido así. Recordemos que Pedro Infante visitó en dos ocasiones Cuba en la década de los 50, la primera el 4 de mayo de 1952 en el centro nocturno El Morocco y la segunda en febrero de 1954 en una estación radial bajo el patrocinio de la cerveza Modelo. Según versiones de una nota encontrada en las redes sociales, se dijo lo siguiente, y aquí dejamos lo más importante de la nota. Artículo: Pedro Infante, Los Hermanos Revueltas y la Revolución Cubana, por Everardo Monroy, Caracas. Únicamente el Golondrino y Armida se enteraron de la cercana amistad de Pedro Infante y Fidel Castro. Ni siquiera María Luisa, Lupita e Irma, sus mujeres de cama y confidencias, fueron informadas de esa relación afectiva e ideológica. Menos Ismael Rodríguez o Antonio Mataux, su apoderado. Tal vez Rodolfo Prado, al que trataba como un padre. Pudo intuir aquello, pero prefirió llevarse el secreto al Panteón Municipal de Mérida, donde lo enterraron sus hijos y su esposa. Pedro y el Mariachi Vargas de Tecalitlán se habían presentado en Cuba el 4 de mayo de 1952 en el centro nocturno El Morocco y el 25 de febrero de 1954 en una estación radial bajo el patrocinio de la cervecería Modelo. En la emisora, Radio Progreso de La Habana tuvo contacto con el periodista de espectáculos Dámaso Acosta, amigo del terrateniente y gallego Ángel Castro, padre de Fidel y Raúl, presos desde julio de 1953 por intentar derrocar con las armas al dictador Fulgencio Batista. Dámaso era un mulato de piel muy oscura y dientes grandes y calizos. El propio Pedro comentó que al ser abordado por el periodista lo subyugó por su risa franca y contagiosa. Le acepté un par de cervezas, aunque no debía hacerlo por un problemita de azúcar que me habían detectado por esas fechas. Pero Dámaso, después de hacer mi presentación, me invitó a un bar cercano a la radiodifusora,
Nos fuimos a pie casi a la medianoche para evitar público, y ahí nos encontramos con el padre de Fidel Castro, quien al ser amnistiado en mayo de 1955 viajó al Distrito Federal. Por presión internacional, el general Batista le perdonó el asunto del asalto al cuartel Moncada, y en el que, según me dijo Fidel, en una de nuestras comidas en Toluca, participaron entre 150 o 160 guerrilleros, de los que mataron casi a la mitad, la mayoría después de ser detenidos y torturados. Armida me reveló lo dicho por Pedro en La Habana, al enterarse de que yo escribiría una novela sobre el cantante mazatleco. En septiembre había cumplido 47 años y daba clases en Caracas, Venezuela, donde radicaba como refugiado político desde el 2006. Mi prima aceptó que el encuentro tuviera lugar en La Bodeguita, uno de los bares más populares de la capital cubana. Ahí platicamos largo y tendido sobre nuestra familia y su relación con Pedro Infante o Pedro Alberto Torrentera Dorantes, como dijo en un principio que se llamaba. Yo aún conservo todas sus cartas que me envió después de mi salida del rancho Los Quelites. Pedro me confió que después de su encuentro con el padre del comandante Fidel Castro, quedaron de proseguir su charla en Yucatán, donde planeaba vivir con su nueva compañera sentimental, una jovencita de ojos verdes que empezaba en el negocio de la artisteada y la que le dio una hija. De ella siempre me decía cosas bonitas, porque nunca se aprovechó de su fama y dinero, y lo único que le exigía era ser su esposa ante Dios y los hombres. Pedro ya era casado, pero su mujer, quien lo había impulsado en su carrera de cantante, no podía concebir, y estuvo de acuerdo en buscar un vientre ajeno para dejar su semilla. Conoció a una muchacha de 15 años de la que se enamoró y desvirgó, y fue la madre de sus 3 hijos, 2 hembritas y un machito, y una de ellas, la primogénita, se les murió de poliomielitis. La mujer nunca le exigió que se casaran porque había conocido personalmente a la cónyuge oficial, y en pago a su lealtad nunca recibió molestias o enconos, y hasta permitió que Pedro les comprara una casa en el Distrito Federal y les pusiera servidumbre. Cada mes Matok le entregaba un cheque de 5,000 pesos. Pero háblame un poco de la amistad de Pedro con Fidel Castro. Ay, primo, ¿qué más puedo decirte? Pedro no abundaba mucho en los recuerdos, pero cuando quería, un poco exacerbado por los embrujos del aguardiente, contaba cosas de aquel pasado deslumbrante y de derroches. Lo de Fidel me lo dijo después de su convivencia en Texcatepec con Pascual Díaz, el exguerrillero jaramillista y más tarde productor de amapola y marihuana. Sin embargo, el cara de caballo siempre repetía que se hizo narcotraficante por su rencor a los gringos, a quienes querían enloquecer con tanta droga que se metían para que se mataran entre ellos. Al día siguiente, mientras Pedro se reponía de los excesos del desvelo, me contó lo de su amistad con el líder de la Revolución cubana y la ayuda prestada a su causa. En varias ocasiones trasladó armas, medicinas y alimentos a la isla, y lo hizo de noche y en su avioneta. En diciembre de 1956, Fidel había regresado clandestinamente a Cuba y Pedro estaba al tanto de su lucha y sus necesidades. Todo se interrumpió por el accidente aéreo en Mérida y su decisión de pasar al anonimato. Por los periódicos supo del triunfo de Fidel, y hasta su muerte en 1979 estuvo al tanto de lo que ocurría en Cuba. Siempre simpatizó con la causa cubana por buscar la dignidad de su gente, entonces bajo el yugo de los marines y la mafia estadounidense. Lo dicho por Armida coincidía en lo externado por otros cercanos del artista y cantante. Por ejemplo, logré tener acercamientos con los hermanos Rosaura y José Revueltas, a quienes Pedro también les guardaba un profundo cariño. Los hermanos Revueltas, militantes comunistas, conocían a Fidel y Raúl Castro. Incluso Rosalba había trabajado con Pedro en la película Islas Marías, bajo la dirección de Emilio el Indio Fernández. Eso sucedió en 1951. Precisamente en una de las convivencias de Pedro con los hermanos Castro y Revueltas,
prácticamente fue obligado a repetir todo el repertorio de las canciones de la película, principalmente El Cobarde. La guitarra y el ron acicalaron al artista y Rosaura en varias ocasiones se dobló por el llanto al recordar que en una de las islas prisión, la María Magdalena, frente a las costas de Nayarit, su hermano Pepe enfrentó la tortura y el hambre por colocar una bandera rojinegra en el asta del Zócalo de la Ciudad de México. Esa amarga experiencia la enfrentó de julio a noviembre de 1932, cuando estaba por celebrar sus 18 años de vida. Esta nota, que encierra una ficción y realidad, ya que lo que no encaja es lo de las borracheras de Pedro, debido a que hasta donde sabemos no tomaba nada de bebidas embriagantes ni nada por el estilo, cosa que en esta nota afirmaba el relator. Sin embargo, lo que sí puede ser un hecho, cabe aclarar que puede ser una posibilidad real, es que Pedro Infante sí hubiese conocido al padre de Fidel Castro y a los hijos de este en aquellas giras que realizó por Cuba a principios de los años 50. Y esto cobra más fuerza si recordamos que fue por esas épocas que Pedro comienza a frecuentar el estado de Yucatán con mayor frecuencia y compra una casa en la ciudad de Mérida. Empieza a conocer gente nueva en aquellos lugares con los cuales tiene una amistad desconocida para el público. Nunca se ha sabido a ciencia cierta qué tipo de relación mantenía el ídolo de Guamúchil con aquellas personas. Lo que se sabe es que ayudaba mucho a aquellas comunidades y en sus viajes por avión que realizaba constantemente les llevaba víveres, medicinas, ropa y muchas cosas que entre ellas desconocemos qué más hubiera podido cargar. Por lo tanto, no es tan descabellada la idea de que Pedro también estuviera participando en algunas actividades comunistas, inclusive, como dirán algunas personas, que no nos consta, solamente, como repetimos, es una suposición y un indicio, que también pudiera haber repartido armas y municiones y demás cargamentos útiles para la Revolución cubana. Cabe mencionar que la época de los 50 se caracteriza por una efervescencia mundial y de gran simpatía en muchos sectores que estaban a favor del comunismo, desde intelectuales, artistas, pintores, políticos, estudiantes y público en general. La misma Frida Kahlo y Diego Rivera eran comunistas declarados. Como dato, recordemos que Pedro Infante, en su regreso como Antonio Pedro, participa como extra en la película Frida, Naturaleza Viva. Recordemos que el mismísimo León Trotsky, principal líder intelectual del movimiento comunista ruso, se vino a refugiar de la persecución de Stalin a la Ciudad de México. Pero de nada le sirvió porque fue asesinado por sicarios rusos en 1940. La idea de un Pedro Infante comunista no es descabellada, y una posible relación con Fidel Castro tampoco lo es. Aquí dejamos una nota más en la que puede ser una prueba más contundente de la amistad de Pedro Infante con Fidel Castro, donde el autor de la nota narra el último año de trabajo de Pedro antes del accidente. Buen día, amigos. El nuevo episodio para hoy, sábado 10 de agosto de 2013, se titula 1956, el último año de trabajo de Pedro Infante. El rey más humilde del mundo, biografía de Pedro Infante por el autor Paul Riquelme. Espero lo disfruten. 1956, el último año de trabajo. En este año la vida de Pedro Infante estaba en un momento culminante. Era el artista más querido, el más popular, el que lograba reunir multitudes, ganando toneladas de oro por sus películas, como productor de cine, como empresario y accionista de la empresa TAMSA, por sus presentaciones, sus giras y su trabajo en la XEW, y desde luego por las grabaciones de sus discos, y es precisamente con sus grabaciones con las que comienza este año. El día 7 de enero plasma su voz en los estudios Perles para cantar Yo soy quien soy y Arre, júntate prietita. Una semana después, el 14 de enero, vuelve a entrar a los estudios para grabar Mía, A la orilla del mar, No me platiques más, El mundo, Te quiero así y Prohibido.
En esta sesión, la voz de Pedro Infante y la música que lo acompaña es impresionante, y no debía de ser de otra manera. Con millonarias ventas de los discos del ídolo, la compañía Peerless cambiaba cada año su equipo de grabación por el más actual del momento. Incluso, hasta los micrófonos que funcionaban con bulbo se cambiaban seguido al de última generación para obtener el mejor y más nítido sonido del mundo. Es muy fácil hacer la prueba comparando con otras grabaciones, poniendo un disco de algún cantante mexicano o incluso estadounidense del mismo periodo, y se puede notar la diferencia, siendo el de Pedro Infante superior a cualquiera. Ese mismo mes, Pedro declara en un periódico que no está conforme con sus actuaciones y que su deseo es perfeccionarse en su trabajo. Pedro Infante y el segundo encuentro con su sucesor. En cierta ocasión, Pedro había escuchado hablar de un joven que cantaba muy parecido a él y que se estaba presentando en el Hotel Virreyes. Al ídolo le interesaba porque tenía intenciones de contratarlo para que hiciera una temporada en el Hotel Cadillac, que se ubicaba a media cuadra de la avenida Eje Central e Izazaga, y del cual Pedro era socio. Cuando entró y lo escuchó, se dio cuenta que ese muchacho cantaba espectacularmente hermoso, lo hacía bien cuando interpretaba tangos, pero cuando cantó temas rancheros, su voz le cambiaba al estilo muy similar de Pedro Infante. Al finalizar su presentación, Pedrito fue a felicitar al cantante por su gran voz y le dijo que no era necesario imitar su voz porque él tenía un timbre especial y único. Solo era cuestión de buscar un estilo propio para poder destacar como cantante. Este joven escuchó con mucha atención las recomendaciones de su ídolo. Meses después empezaría a destacar con su voz en cada grabación que hacía hasta convertirse en Javier Solís, el rey del bolero ranchero. La última vez que Javier tuvo un encuentro con Pedro Infante fue el 17 de abril de 1957 en su tumba del Panteón Jardín, donde cantó acompañado de un mariachi los éxitos que hiciera en vida el ídolo de Guamúchil. En febrero se va varios días de vacaciones a las playas de la península de Yucatán para relajarse debido sobre todo al juicio que sigue pendiente con María Luisa León y las continuas amenazas por parte de ella. Por tal motivo, hasta la relación que tiene con Irma Dorantes cada día es peor. Los pleitos y las discusiones no cesan. Con Fidel Castro Ruz en Mérida. Durante los años de 1955 y 1956, Pedro Infante acudía al Café Express, ubicado en la calle 60 con la calle 59 en el centro de Mérida. Allí, en ese lugar, frecuentaba a un joven llamado Fidel Castro Ruz, originario de Cuba. En algunas ocasiones también lo acompañaba su amigo Cienfuegos. Fidel conocía muy bien a Pedro y cuando se encontraban las charlas de ambos eran muy agradables. Fidel Castro: ustedes los mexicanos viven en la opulencia y disfrutan en la actualidad de las comodidades que otorga la vida moderna, pero en Cuba mucha gente es pobre porque los estadounidenses son los dueños de la riqueza. El presidente Batista ha sido impuesto por ellos mismos y les ha permitido hacer de mi país un gran casino donde la gente derrocha el dinero, fruto de su arduo trabajo. Sueño con tener una Cuba libre donde todos seamos iguales. Pedro Infante le responde: pues yo conozco la pobreza y nadie me puede contar de ello. Llevo muchos años que no he parado de trabajar. Cada camisa que me compro, cada bocado que llevo en mi boca, ha sido gracias al fruto de mi esfuerzo. Y mi más grande satisfacción es poder ayudar a quien lo necesite. Yo pienso que deberíamos tomar lo bueno de cada una de nuestras naciones y hacer una lucha por erradicar la pobreza y el hambre, que es lo que nunca debería existir en este mundo. Cabe recordar que en ese momento nadie de los presentes sabía quién era verdaderamente el Fidel que conocemos, de sus ideologías marxistas y mucho menos de sus planes que tenía para la isla. Independientemente de sus ideas políticas, el revolucionario le tuvo mucho aprecio y reconocimiento al ídolo. Fidel Castro vivió un par de años en la ciudad de Mérida y durante su estancia fue planeando la próxima revolución cubana. El martes 6 de marzo entra a los estudios Peerless para dejar testimonio de su bella voz en las grabaciones Flor de Espino, A Todo Dar,
Tu lugar vacío, el papelerito, qué vulgares somos, la vida es un sueño. Por otro lado, las visitas extraordinarias de Pedro Infante a Cuba son conocidas y comentadas por personas de Cuba que conocieron al ídolo e inclusive se habla de sus amoríos con mujeres hermosas cubanas, una en especial a la cual inclusive le hacía constantes regalos y a la cual le regaló un traje de charro azul. Aquí les dejamos la nota por una columnista de Miami en el periódico La Prensa. La nota de María Antonieta Collins, tema Cuba y un perdido traje de charro de Pedro Infante, 19 de julio del 2013 desde Miami. Es un chiste muy favorecido que corre siempre en este exilio. Casi ningún tema se salva de que haya cubanos involucrados en hacer historia. Esta no es la excepción. No estoy autorizada a revelar sus nombres, pero sí la historia que vale la pena contarle. Sucedió en La Habana, Cuba, antes del fatídico 15 de abril de 1957, cuando el ídolo mexicano Pedro Infante muriera. Pedro estaba de gira artística en Cuba, donde enloquecía a las mujeres tal y como sucedía por donde quiera que se presentara. Ahí conoció a una joven bellísima, inteligente, culta, de buena familia y simpatiquísima que lo enloqueció. Mi suegra era alguien especial, me dice mi profesora de piano, una extraordinaria concertista cubana, y nosotros en familia por años guardamos la mejor historia. Cuando Pedro Infante la conoce y se enamora de ella, regresa varias veces a verla en Cuba y más aún le hace regalos. Ella, que ya murió, siempre la recordó emocionada hasta el final. Era una mujer bellísima de la que no era difícil quedar prendido, y el gran ídolo no se escapó. Mi amiga me cuenta que en casa de la suegra había todo tipo de recuerdos, pero los que ella atesoraba con devoción fueron aquellos que le había dado el ídolo mexicano. Mi suegra eventualmente en pláticas nos contaba que entre las cosas que Pedro le regaló estaba un traje de charro que él usaba en Cuba en sus presentaciones y que se lo había dado para que al verlo le recordara. Estaban tan enamorados que él quería llevarla a vivir a México. Incluso mi suegra lo había llevado a presentar con la familia. ¿Y qué sucedió? Que la muerte de Infante truncó esa secreta relación que sin lugar a dudas hoy no hubiera permanecido oculta con la llamada social media y las cámaras de los teléfonos que pueden tomar y enviar imágenes de quien sea instantáneamente. La suegra de mi amiga poco después se casó e hizo su vida primero como esposa, después como madre, y los años fueron pasando sobre ella. Como pasa con todas las cosas, paulatinamente con la muerte llega el olvido y Pedro Infante comenzó a ser parte de los recuerdos de mi suegra, quien fue envejeciendo y enfermando como le hubiera sucedido a él si viviera. Pero escuchábamos las historias hasta que finalmente se nos olvidaron. También para nosotros el hecho de que mi suegra haya sido un amor en la vida de aquel señor, poco a poco fue algo que olvidamos. Cuando la suegra estaba casi por morir, mi amiga y sus cuñadas decidieron poner orden en la casa de la mujer y comenzaron a hacer limpieza, botaron y botaron cosas y cuando finalmente la casa quedó en orden y luego de un par de días pudieron sentarse a comer y hablar del enorme esfuerzo que habían hecho. Una de ellas dijo: ¿qué cantidad de basura y cosas sin valor tiene Miami? Imagínense que en el cuarto que he limpiado había tanto que botar que encontré hasta un traje de charro, de esos de las películas, todo viejo, descolorido, con esas cosas de hierro en las piernas y la chaqueta. Uf, tenía polilla a morir. ¿Qué hiciste? Dijo mi amiga a su cuñada. ¿Qué iba a hacer? ¿Botarlo de inmediato al latón de la basura? Además apestaba horrible. En ese instante recordó que aquel traje de charro del que hablaba era el que Pedro Infante le había dado a la suegra en prenda de su amor. Se los dijo y todas salieron corriendo hacia el bote de la basura. Estaba vacío, el carretón había pasado ya sepultando en un basurero el recuerdo de un fugaz amor que pudo haber sido y no fue. Juraron entonces no decir nada a la dueña, que en un par de días después murió, sin saber que del traje de charro de Pedro Infante solo quedaba el recuerdo. Fin de la nota. Ahora bien, continuando con nuestro relato sobre la desaparición forzosa de Pedro Infante y el problema personal con los alemán por la relación del ídolo con Cristian Martel, también podemos mencionar que sumado a este problema, la Dirección Federal de Seguridad, la CIA mexicana, creación de Miguel Alemán Valdés como presidente de México, entre sus funciones principales era detectar enemigos políticos, entre ellos a los comunistas en el país. Si en realidad Pedro Infante fue o perteneció a los gremios comunistas del país, y cosa que pudo haber sido de esa manera sin asegurarlo, pudo haber sido una razón más para acabar con su carrera artística y llevar a cabo la simulación de su muerte en el 57 tras el avionazo. Pudo haber sido descubierto sus nexos comunistas y advertido por los sujetos que los secuestraron
que no lo matarían, pero que tendría que desaparecer de la escena pública y artística del país, ya que desde esos momentos para el mundo entero él moriría en un accidente.